Bueno, este lunes se está venciendo la recategorización del monotributo, así que bueno, era la obligación que tenían que cumplir para el mes de enero los monotributistas, indicando en qué categoría están, si estaba bien o no, y si no cambiarse. Y con relación a los monotributistas, quiero anticiparle 3 novedades importantes que van a ir sucediendo a lo largo del año, pero en junio van a pasar 3 cosas importantes. Ustedes saben que para ser monotributista la mayoría ubica el monto de ingresos. Pero hay varios otros factores que tienen que ver con la categorización, que está el consumo de energía eléctrica, lo que paguen de alquiler mensual por un local. Y para las categorías más altas, que son la I, la J y la K del monotributo, que ya estamos hablando de compra-venta, se ha fijado o se le eliminará la obligación de tener personal. Acuérdense que la máxima categoría obligaba a tener 3 empleados, que era la K. A partir de junio eso no va a ser más obligatorio. Y había otro tema importante que daba la categorización del monotributo, que era el valor unitario de lo que una persona podía comprar o vender. Siempre estamos hablando de negocios de compra-venta. Hasta ahora el importe era 2.500 pesos, el precio máximo unitario de cada producto. Por suerte, a partir del mes de junio, el mínimo va a ser de 15.000 pesos. Eso mejora mucho porque la realidad es que por efecto de la inflación mucha gente quedaba fuera del monotributo por parámetros que no son los que habitualmente se tienen en cuenta. Que insisto, todo el mundo lo primero que mira son los ingresos, si está dentro de las categorías de ingresos. Ojo, es una matriz de varios componentes, por eso recomiendo mirar la tabla en la página de AFIP, monotributo, uno puede ver la escala y puede ver cómo es esa diferenciación y cada uno de los rubros que hacen que haya un encuadramiento. No es solamente ingresos, lo repito, consulte en su categoría en la página de AFIP qué otras exigencias tiene. Con respecto al monotributo, agrego solamente que va a haber a partir de junio también una especie de sanción para aquellos que no se recategoricen, que va a ser ahora a partir de ese momento semestralmente y no cuatrimestralmente, donde sufrirá un recargo del 50% para quien no cumpla ni con la recategorización ni con el pago de los aportes. Ojo, que es una medida, es una sanción importante y yo creo que hay que prepararse para esa embestida, que como siempre decimos, el AFIP tiene el foco puesto en el monotributo, no con montos muy altos, pero realmente tiene la preocupación de controlar en forma muy rígida el encuadramiento de los monotributistas. Vamos a hablar un poquito de la reforma impositiva. Brevemente, quiero transmitirles que ya está el monto mínimo a partir del cual va a haber que pagar impuesto a las ganancias por los intereses que antes estaban exentos. Es 66.917 el mínimo hasta el cual no se pagaría impuesto a las ganancias por todo lo que significa renta financiera del 2018. Queda por aclarar lo que hemos hablado en ediciones anteriores, si son los intereses de las colocaciones que se realicen a partir de enero de este año, o va a arrastrar esta reforma, porque como es un impuesto cedular, va a tener un arrastre, y entonces hay una corriente de opinión que dice que el impuesto de vengado del año 2017 al 2018 va a ser íntegramente grabado este año. Otra corriente dice que sería la parte proporcional de los meses de 2018. Y otra más compleja sería que como fue concertado en una época en que estaba exento con una regla de juego especial para ese momento, que podría no estar grabado. Sobre eso se expedirá la AFIP y yo creo que hay que estar preparado para asumir ese impacto. Pero por lo menos para que usted tenga en cuenta cuando haga una inversión este año, es que va a pagar el 5% sobre rentas en pesos o el 15% sobre rentas indexadas o en moneda extranjera, cuando el total de la renta supere los 66.900 pesos que yo mencionaba recién. Son cifras que se van actualizando año a año, pero por lo menos ese es el mínimo no imponible para el pago de impuestos sobre la renta financiera. No quiero dejar de mencionar un tema importante que tiene que ver con la reforma impositiva y que afecta muy seriamente a las personas, sobre todo sociedades. La norma prevé un revalúo contable e impositivo. El revalúo contable va a ser una mejora solamente con el efecto de la contabilidad para poder exponer un balance de todos aquellos cierres de ejercicio que se produzcan a partir del 31 de diciembre en adelante, o sea, los nuevos ejercicios. Ese revalúo es optativo y las empresas podrán hacer uso del mecanismo de revalúo para mejorar la exposición de sus cuentas a los fines contables. Pero paralelamente hay una reforma también de admitir un revalúo impositivo.
El revalúo impositivo está referido especialmente a bienes inmuebles, no a bienes de cambio, pero rodados, por ejemplo, y otros tipos de participaciones societarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Es optativo. Quienes opten por revaluar los inmuebles, por ejemplo, van a tener las siguientes alternativas: un mayor valor para poder deducir una amortización mejor anualmente en impuesto a las ganancias, para mejorar el gasto deducible en impuesto a las ganancias. Y también, en el caso de que en algún momento ese inmueble se venda, si el revalúo ajusta el precio de costo a la fecha en que uno lo haga, el momento de la venta va a darle una utilidad mucho menor impositiva, con lo cual estaría morigerando el impacto de impuesto a las ganancias. Ese sería el efecto de ese revalúo que digo, es optativo, pero cada empresa en particular tendrá que analizar la conveniencia o no de pagar una cuota de ese revalúo, porque no va a ser gratis, para ver si le conviene o no estar encuadrado en un revalúo impositivo que, insisto, mejoraría una cuota de amortización y mejoraría también un costo para el caso de una eventual venta. Hay dos recomendaciones muy importantes, un comentario y una recomendación, por decir así, que tienen que ver con el sinceramiento fiscal. Esto es importante, téngalo muy en cuenta. Lo primero, hubo mucha gente que tenía cuentas en el exterior, pero a nombre de sociedades constituidas en el exterior, que de acuerdo a la ley de blanqueo pasada, la ley llamada de sinceramiento fiscal, se le permitieron regularizar esas sociedades. ¿Qué pasaba? Con el sistema anterior a la reforma de diciembre del 2017, solo se iba a pagar impuesto a las ganancias por las utilidades distribuidas. Entonces, quien había constituido sociedades y tenía colocaciones financieras en el exterior, pero constituida a nombre de esa sociedad, no iban a pagar impuesto a las ganancias, o no pagaron por lo menos hasta el año 2017, cuando no hubiera distribución. En todo caso, cuando retiraran las utilidades o los intereses, recién ahí se consideraba que iban a estar alcanzados. Con la reforma, que tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2018, se cambió el criterio. Y no va a ser más por la ganancia percibida, sino que va a ser por la devengada. Es decir, que con el régimen nuevo, haya distribución o no del resultado de esa sociedad que tiene colocaciones financieras, va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Y queda una discusión, si la tasa va a ser del 15% o la tasa general, que es progresiva y creciente, que va del 9 al 35%. Digo esto porque hay comentarios de que sería un olvido en el Senado de la Nación haber incorporado la exención que fuera el 15%. A nosotros nos parece que no es un olvido, sino que se ha querido que los resultados de la sociedad del exterior tributen una alícuota creciente como si fuera una sociedad argentina del 35%. Pero eso es un tema que no está aclarado y posiblemente lo tenga que hacer la reglamentación. Y una cosa que sí es importante para toda persona que hizo, todo contribuyente que se acogió al régimen de sinceramiento fiscal y que tuvo inmuebles que estaban puestos a nombre, que eran originalmente colocados o adquiridos a nombre de una persona, pero que el blanqueo, el sinceramiento lo hicieron a nombre de otra. Tengan en cuenta que existe la obligación, de acuerdo a la ley de blanqueo, de que debe regularizarse la titularidad de ese inmueble, ya sea en el país o en el exterior. La ley da plazo para hacer ese cambio hasta el vencimiento general del impuesto a las ganancias del año 2017, que va a vencer en junio del 2018. ¿Qué recomendación? Y no lo olvide, si ustedes se acogió al régimen de sinceramiento, tenía un inmueble puesto a nombre de una persona, un tercero, un hijo, pero decidió blanquearlo, regularizarlo a su nombre, debe hacer el cambio de titularidad. El plazo máximo, pero que no es improrrogable, es cuando venzan las declaraciones de este año. Eso va a ser a partir del 11 de junio. Con lo cual mi recomendación es que no esperen a último momento, porque yo digo el 11 porque son 3 días distintos, 11, 12 y 13, conforme el número de quit que usted termine en su inscripción. Sino que háganlo antes, que averigüen los costos que tiene el cambio de titularidad y que no esperen a último momento, porque es casi una condición resolutoria del blanqueo si para la fecha esa no se hiciera el cambio de titularidad. Así que esto, por favor, si usted está encuadrado dentro de ese ejemplo que yo acabo de dar, ponga en marcha el proceso de cambio de titularidad si no lo hizo todavía. Vamos a seguir analizando en sucesivas emisiones el impacto de esta reforma impositiva que se va a ir sucediendo a lo largo de todo el año, pero por lo menos hemos pasado revista a lo que nos pareció hoy mucho más importante.